Hola, soy María Eugenia Zapata. Te doy la bienvenida a tu canal Mesoft. En nuestra sección de aplicaciones te propongo que descubramos Excel. Si eres alguien que no lo conoce o lo conoce muy poco, este es tu video. Conoce qué es Excel y los elementos principales que lo componen. Las fórmulas son el corazón de Excel. A partir de ellas se estructuran las operaciones que se pueden realizar. Excel es parte de las aplicaciones de productividad para oficina de la suite ofimática de Office que se ha convertido en Microsoft 365, herramienta que provee bajo licencia la multinacional de tecnología Microsoft. Con Excel hacemos la transición de las operaciones en medios manuales a una potente hoja de cálculo organizada en filas y columnas que facilita en gran medida el trabajo con números. Permite trabajar con datos numéricos, hacer operaciones, resúmenes, realizar tanto cálculos aritméticos básicos como aplicar funciones matemáticas de mayor complejidad, utilizar funciones estadísticas y otras funciones más. También admite textos y utiliza el lenguaje de programación Visual Basic para diseñar aplicaciones que pueden ser desde aplicaciones contables hasta juegos. Podemos generar reportes con herramientas como gráficos y tablas dinámicas. Da una visión más completa de los datos. Los gráficos ayudan a presentar los datos de una forma convincente, con formato, minigráficos y tablas que permiten entender mejor la información. Permite crear fácilmente pronósticos para predecir tendencias con solo un clic. En conclusión, es una herramienta avanzada de análisis y visualización de datos. Pero esto no significa que no podamos darle otros usos más sencillos, como por ejemplo llevar un registro de los movimientos de mi microempresa, registrar datos de mis aventuras viajeras y llevar estadísticas del recorrido, lo mismo que almacenar mis recetas preferidas y darles un orden, llevar un registro de mi ejercicio, analizar los datos y generar informes de rendimiento, hacer un seguimiento de mi plan de alimentación y hasta administrar los ingresos de mi hogar y mucho más. Para comenzar a escribir Excel, debemos mencionar que en Excel se tienen libros, compuestos por hojas, las cuales contienen a su vez filas y columnas. La intersección entre una fila y una columna es llamada celda. Varias agrupadas tienen el nombre de rango. Los documentos de Excel se denominan libros. Podemos crearlos al abrir Excel y elegir libro en blanco, lo que equivale a abrir un archivo. También podemos abrir un libro basado en una plantilla de las varias que provee Excel. Cada libro tiene hojas. Cada hoja es el área donde se trabaja con los datos. Se pueden agregar tantas hojas como se desea a un libro o se pueden crear libros nuevos para separar los datos. Las hojas de cálculo están estructuradas por columnas y filas. Una columna es un conjunto de elementos llamados celdas, organizados de forma vertical. Se identifican con letras, por ejemplo, la columna C. Una fila es un conjunto de elementos llamados celdas organizados de forma horizontal. Se identifican con números, por ejemplo, la fila 5. La intersección de una columna y una fila se llama celda. Esta se identifica con una combinación de letras y números, por ejemplo, A5. Se menciona primero la columna y después la fila. Rango es una agrupación de celdas, en este caso B4 a D8. El libro tiene una cinta de opciones que es un conjunto de barras de herramientas situado en la parte superior de la ventana de los programas de Office y diseñado para ayudar a encontrar rápidamente los comandos que se necesitan para completar una tarea. La cinta está compuesta por varias pestañas en donde están agrupados los comandos por tema. El libro además contiene, entre otros, la barra para escribir fórmulas, un asistente para funciones, la celda activa donde va el cuadro de nombres, barras de desplazamiento vertical y horizontal, una vista de hojas, zoom, barra de estado y botones de desplazamiento de hojas. Para ver esto más claramente, entremos a Excel. Abrimos un libro en blanco que equivale a abrir un archivo nuevo. También podemos abrir archivos mediante las plantillas que nos provee Excel. Abrir archivos recientes si los tenemos, los cuales se muestran en el lado izquierdo, o abrir otros libros, lo cual nos permite abrir algún otro libro que esté en nuestro equipo. Igualmente, pudimos haber abierto un archivo ya creado dando clic sobre él en su ubicación sin haber abierto previamente Excel. Abrimos nuestro libro en blanco, le damos clic y nos aparece una hoja nueva de trabajo que se llama hoja 1. Podemos dar clic derecho sobre ella, opción cambiar nombre y le damos el nombre que queremos. En este caso le pondremos prueba. Esta es nuestra área de trabajo, dividida en columnas identificadas con letras y filas identificadas con números. La intersección entre una columna y una fila se llama celda.
y nos aparece en este recuadro superior izquierdo la celda en la que estamos posicionados, en este caso la E13. Aquí podemos darle nombre a las diferentes celdas y rangos. Para señalar un rango, damos clic sobre la celda inicial, sostenemos el clic y nos desplazamos sobre las celdas hasta llegar a la celda final que queremos y soltamos. Pero si vamos a hacer algo con ese rango, no podemos dar clic de nuevo. Podemos, por ejemplo, dar clic derecho y utilizar alguno de los comandos indicados. Revisemos las herramientas que nos provee Excel para trabajar con nuestro libro. En la parte superior tenemos la cinta de opciones, como habíamos dicho. En la parte media aparece el nombre del archivo, que por defecto es libro 1. Si queremos asignarle otro nombre, podemos hacerlo cuando guardemos el archivo. Si hemos guardado un libro como libro 1, el siguiente que creemos como nuevo aparecerá como libro 2. En la parte superior izquierda tenemos la barra de herramientas de acceso rápido que contiene los comandos que se utilizan con mayor frecuencia. Aquí tenemos, por ejemplo, abrir el archivo, abrir un archivo, guardar el archivo, y tenemos dos que son las de deshacer y rehacer algo que hayamos escrito. Aquí no están visibles porque no hemos hecho nada con eso. Por ejemplo, si aquí escribimos, ya vemos que nos aparece la opción de deshacer la escritura. Si le digo deshacer, pues nos deshace la escritura e inmediatamente me aparece rehacer para rehacer lo que había escrito. Dejémoslo ya borrado. Aquí en esta parte nos permite personalizar la barra de herramientas. Vemos que tiene marcadas las que habíamos visto. Podemos agregarle, por ejemplo, ortografía. Podemos quitarla. Podríamos quitarle guardar, pero pues es bueno tenerla allí para cuando guardemos nuestro archivo. Y también tenemos la opción de poner estos comandos debajo de la cinta de opciones. Si lo ponemos ya nos quedaría aquí debajo. Siempre están en una sola línea. Volvamos a ubicarlos en la parte superior. En la parte superior derecha tenemos la opción de minimizar. Sabemos que se nos minimiza todo el archivo, ya no podríamos estar trabajando en él. Si lo hacemos aquí, ya minimiza es un poco el tamaño del archivo. Aquí podemos volver a agrandarlo y aquí se nos cerraría completamente el archivo. Tenemos aquí las opciones de menú que nos permiten utilizar los diferentes comandos que nos da Excel. Aquí en archivo tenemos las opciones de manejo de archivo, como crear un nuevo archivo, abrir, guardarlos como para darle el nombre. Si le damos guardar con el nombre que tiene, pues él va a guardar con el nombre que ya tiene allí. Permite imprimir, compartir, exportar archivos. Y también tiene una serie de opciones para configurar nuestro Excel. Si nos vamos aquí a la pestaña de inicio, tenemos una serie de comandos variados, digamos que serían como la serie de comandos que se utilizan frecuentemente en términos de formato, de hacer formato condicional, de insertar filas y columnas, de hacer autosuma, de ajustar los textos y ese tipo de cosas. También podemos hasta ordenar y buscar datos allí. Si nos vamos a la pestaña insertar, nos permite insertar cosas como tablas dinámicas, imágenes, gráficos y cuadros de texto dentro del archivo, entre otras cosas. Diseño de páginas, ya la parte de diseño, manejar las márgenes, la orientación, el tamaño, definir el área de impresión, todo ese tipo de cosas. Las fórmulas nos permiten trabajar con las funciones y todas las herramientas que están relacionadas con ellas. Datos es una parte más avanzada de Excel que nos permite trabajar con bases de datos, traer datos desde una base de datos y ejecutar una serie de comandos que son más avanzados. Revisar, manejos como ortografía, poner comentarios, cosas así. Vista, ya para manejar cuál es la vista que vamos a hacer, podemos hacer zoom, podemos inmovilizar columnas, podemos, bueno, esto sería la vista normal. Si queremos ver los saltos de página, o sea, los cambios de página, podríamos darle esta vista. Hay vista también diseño de página. Vámonos aquí y dejémoslo como normal. Bueno, estas son básicamente las principales pestañas que trabajamos. Aquí en la parte inferior, como vimos al inicio, tenemos el cuadro donde está la celda en la que estamos ubicados, pero también es el cuadro de nombres. Aquí yo puedo darle nombre a la celda. Digamos que yo quiero que esta celda se llame ventas.
puedo darle aquí y ya cuando yo me ubique en esta celda me aparecerá el nombre de ventas y no la ubicación de la celda, que es H7. Así la puedo nombrar en cualquier otra parte con el nombre de ventas y siempre sabrá que esta es la celda con la que quiero trabajar. Esta es la barra para las fórmulas. Aquí es donde ingreso las fórmulas con las cuales estoy trabajando para hacer mis cálculos. Yo puedo escribir en mi celda, por ejemplo, escribo igual 20 más 5, pues aparecerá en esa barra escrita. Si yo voy a modificar algo, puedo modificarlo aquí o puedo modificarlo dándole doble clic en mi celda. No solamente va a ir una fórmula allí con el igual, también puede ir un dato. Si yo escribo aquí 30, pues aparece 30 aquí el dato. Y en este lado sería el asistente para mis funciones. Por aquí yo ya puedo agregar funciones, que dijimos que las funciones son aquellas predefinidas por Excel, como por ejemplo promedio, suma y ese tipo de cosas. Aquí tenemos unas barras, una barra vertical que nos permite desplazarnos a través de las filas. Si tuviera por aquí más datos hacia abajo, pues las barras me permitirían seguirme desplazando. Y esta barra pues sería la barra de desplazamiento a partir de mis columnas. Me desplazo allí. Si nos bajamos un poquito acá, vemos que aquí tenemos la hoja que ya habíamos visto. Si quiero crear una nueva hoja, pues le doy clic aquí. Le digo más, en mi más, le digo más, no me quiere crear mi hoja nueva. Perdón, no había, vea, aquí les puedo mostrar algo que me pasó. Como yo dejé esta celda activa donde había escrito algunas cosas, pues no podía ejecutar otro comando. Ahí vamos aprendiendo también a partir de los errores. Le damos más aquí, creamos una hoja nueva. Le puedo crear tantas hojas como necesite. Y como dijimos ahora, clic derecho, cambiar nombre. Le puedo cambiar el nombre a mi hoja. También podemos aquí darle un color a la etiqueta de la hoja. Por aquí color de etiqueta. Y cambiarle el color para diferenciarla de las demás. Si le damos clic en la siguiente hoja, vemos que ya quedó amarilla. Esta hoja podríamos ponerla de color rojo y así las identificamos. Aquí vemos que nos creó hoja 5, hoja 6 y hoja 7. Ustedes preguntarán, pero si antes habíamos creado la hoja 1, pero pues que resulta entre las grabaciones ya había creado otras hojas y las había borrado. Por lo tanto, en la memoria de Excel le queda eso y por eso estas se llaman hoja 5, hoja 6 y hoja 7 y no la 3, la 4 y la 5 como si las hubiéramos creado en secuencia. Aquí a la izquierda tenemos las flechas de desplazamiento entre las hojas que nos permiten desplazarnos cuando tenemos muchas hojas aquí y no las podemos ver todas. También vemos que si damos control clic con el botón principal podemos ir a la primera hoja y con el botón secundario vemos todas las hojas. Aquí en la parte inferior derecha tenemos lo de diseño de página que ya lo vimos arriba en el menú y aquí la forma de hacer zoom en nuestra hoja. Podemos aumentar o podemos disminuir para facilitar la vista. Las fórmulas son el componente clave para trabajar en Excel. Todas las fórmulas inician con el signo igual. Después de este signo igual viene la serie de elementos que se va a calcular. Excel calcula la fórmula de izquierda a derecha, según el orden específico de cada operador de la fórmula. Lo que no comience por un igual simplemente no es una fórmula, es una constante numérica o de texto que se va a utilizar después en una fórmula o es un texto informativo. Una fórmula contiene alguno o todos los elementos siguientes: operadores de cálculo, constantes, paréntesis, referencias de celda, funciones. Los operadores de cálculo son los símbolos que representan las operaciones como suma, resta, multiplicación, división, etc. Las constantes son los valores en las celdas que pueden ser un número, 575 por ejemplo, o un texto que debe ir entre comillas para que se interprete como tal. Los paréntesis ayudan con el orden de evaluación de una operación o se utilizan dentro de la estructura de una función. 1 más 5 por 7 no es lo mismo que 1 más 5 entre paréntesis por 7. Las referencias de celda me indican la referencia a una celda de la cual quiera tomar algún valor. Las funciones son los procedimientos predeterminados de Excel para cálculos como suma, promedio, producto, etc.
Los operadores de cálculo especifican el tipo de cálculo que desea ejecutar en los elementos de una fórmula. Excel sigue las reglas matemáticas generales para los cálculos que son paréntesis, exponentes, multiplicación y división, suma y resta, o el acrónimo PEMDAS. El uso de paréntesis le permite cambiar ese orden de cálculo. Los operadores de cálculo imperativamente van acompañados de los operandos, que son las constantes o referencias de celda con las cuales se hacen las operaciones. Se dividen en aritméticos, de comparación, concatenación de texto y referencia. En los operadores aritméticos, el signo más me indica la suma, el signo menos indica la resta o la negación, el asterisco la multiplicación, el slash o barra oblicua la división, el signo de porcentaje, el porcentaje y el acento circunflejo exponenciación. Miremos en Excel estas operaciones aritméticas. Suma siempre con el igual, con lo que comienza una fórmula. 3 más 3, por ejemplo, nos da 6. Al darle Enter, pues de una vez nos muestra el resultado. Vemos que nos queda aquí para poder modificar, si le doy 3 más 6, por ejemplo, o si le doy doble clic a mi celda, también puedo cambiarlo allí. La resta con el signo menos, 9 menos 3. Recordemos el igual para la fórmula. Listo, nos da 6. Negación. Negación, ponerle el signo igual, pues no tiene demasiado sentido, porque la negación es para mostrar que el número es negativo. Simplemente le pongo el menos y ya lo estoy utilizando para marcar un número negativo. De todas maneras, escribir el igual, pues no me cambia mucho, pero pues no tendría así como mucho sentido. Multiplicación igual 5 por 3, 15, vemos que es con el asterisco. División igual 12 slash, o sea, dividido 6, nos da como resultado 2. Porcentaje es igual. Aquí simplemente le ponemos el signo del porcentaje, pero lo mismo que en la negación. Pues si yo le pongo aquí igual 20%, sería como ponerlo como un dato. Si lo quiero ya poner como... O sea, si lo pongo así con el igual, pues debería ser como para ponerlo en una fórmula. Entonces el 20% de un número. Entonces si quiero el 20% de 30. Entonces ahí me realiza la operación. Si yo lo quiero poner como un simple dato, pues le pongo 20% y ya lo voy a utilizar después en alguna fórmula. También puede ser. Tiene sentido. También hay que poner mucho cuidado aquí con el formato de la celda. Esta es la parte donde tenemos los formatos de las celdas y se nos puede ver afectado porque si no lo escribimos bien y el formato está, por ejemplo, en formato general, aquí ya nos quedó como porcentaje, pero si está en formato general, si escribimos 20%, podría ponernos que nos multiplica por 100 y nos quedaría como un número ahí, 2000, que no tendría sentido en el porcentaje. Exponenciación es igual el 3, entonces elevado a una potencia. Estoy buscando aquí el signito que a veces se nos pierde, ya lo encontré. Y bueno, cuando uno escribe este signo, normalmente en la mayoría de los teclados tiene que escribir el signo y le da la tecla espacio para que aparezca. Elevado a la 2 y nos da 9. Los operadores de comparación permiten comparar dos valores. El resultado es un valor lógico, ya sea verdadero o falso. Se compara si un elemento es igual a otro, si un elemento es mayor que otro, si es menor que otro, si es mayor o igual a otro, si es menor o igual o si son diferentes entre ellos. Vemos que se manejan con los símbolos igual y los símbolos de mayor y menor. Revisemos en Excel los resultados de estas operaciones que veremos van a ser resultados lógicos. Primero lo vamos a ver con valores numéricos en la celda y después con referencias a celda, que es algo de lo que hablaremos más adelante. En todo caso, estos ejemplos son básicos porque estas comparaciones se usan en fórmulas más largas. Entonces igual a, como siempre, el igual de fórmula. Y esto es como hacer una pregunta. Es decir, como si 1 es igual a 1, nos va a responder que sí, que 1 es igual a 1, entonces nos dice que es verdadero. Pero si pusiéramos aquí el número 2, pues nos diría que, si preguntamos 2 es igual a 1, pues no, es falso. Por eso es que les comento pues que esto se hace en fórmulas más, por ejemplo,
con comparaciones y pregunto si tal cosa igual a tal cosa y cosas así. Mayor que, entonces igual 1 mayor que 2, pues 1 no es mayor que 2, entonces es falso. Podemos poner que si 3 es mayor que 2 nos daría verdadero. Igual 1 es menor que 3, entonces es verdadero porque 1 es menor que 3. Mayor igual 2 es mayor o igual que 2, por ejemplo, entonces es verdadero porque cumple una de las condiciones que es ser igual. Por eso estamos diciendo si es mayor o igual. Puede cumplir la de mayor o puede cumplir la de igual. Si ponemos que si 3 es mayor o igual a 2, pues también se cumpliría. Menor igual que, entonces 3 menor o igual que 3. Entonces nos daría verdadero, pero si decimos que si 3 es menor o igual que 2, por ejemplo, nos daría falso. Ahora no es igual, que es lo mismo decir que diferente, entonces igual 1 es diferente, que es menor mayor de 1, entonces nos daría falso porque 1 no es diferente de 1. Entonces por eso nos da ese resultado de falso. Ahora lo vamos a hacer con referencias a celda, como decíamos ahora, que después aclararemos qué significa hacer referencia a una celda. Pero aquí lo podemos mencionar simplemente como que escribimos un valor en la celda A2, por ejemplo, y un valor en la celda B2. Entonces, bueno, pongámoslos aquí en la celda A1 para que nos quede como más lógico. Más lógico no, pues para que quede más visible aquí, más fácil de escribir. Entonces, 1, y pongamos el valor de 1 igual aquí. Y aquí, entonces, en vez de tener los números aquí, vamos a hacer referencia a estas celdas de aquí arriba. Entonces podemos decir que sí, es igual a 1, señalamos a 1, es igual a la celda B1. Entonces nos está diciendo que es verdadero porque 1 es igual a 1. Pero la ventaja aquí es que podemos cambiar los valores aquí y no tenemos que ir a la fórmula a cambiarlos. Entonces si cambio aquí a 2, vemos que nos va a decir que es falso. ¿Por qué? Porque 2 no es igual a 1. Mayor que, entonces si cambiamos lo mismo las referencias de celda aquí, igual a la celda A1 mayor que la celda B1, entonces nos va a comparar con los valores de aquí. Nos va a decir que esta celda A1 es mayor que la celda B1. Y así podemos seguir haciéndolo con los demás elementos. El operador de concatenación de texto es la I comercial, que se utiliza para concatenar, es decir, unir una o varias cadenas de texto con el fin de generar un solo elemento de texto. Pueden ser textos, números, una referencia a una celda. En este caso, tenemos que queremos unir dos palabras, sur y América. Se pone el símbolo de concatenación en medio y los textos deben ir entre comillas, porque debemos identificar que son textos y no valores que se van a utilizar para cálculos. Nos quedaría Suramérica como una palabra completa. Veámoslo en Excel. Decíamos que queríamos concatenar las palabras sur y América. Escribimos igual, abrimos comillas, escribimos la palabra sur, cerramos comillas y agregamos el operador de concatenación. Volvemos a abrir comillas para la siguiente palabra, escribimos la palabra América y cerramos las comillas. Si le damos Enter, vemos que las dos palabras nos quedan convertidas en una sola palabra. Ahora queremos escribir una frase con espacio. Igual, abrimos comilla, la palabra hola, cerramos la comilla, el operador de concatenación, ahora viene la parte del espacio. Espacio también es un texto, debe ir entre comillas. Hacemos el espacio con la barra espaciadora, cerramos las comillas. Volvemos a poner un operador de concatenación porque necesitamos concatenar con la última palabra. Abrimos comillas y escribimos nuestra palabra cerrando otra vez con comillas. Damos Enter y vemos que nos queda la frase Hola mundo con un espacio. La idea con estos operadores de concatenación es concatenar textos o números, elementos que están en diferentes celdas. Aquí en la parte de arriba hicimos un ejemplo con elementos en la misma celda, pero por ejemplo no tiene mucho sentido escribir Sur y América
si podemos simplemente escribir en la celda Suramérica. Pero en algunas cosas que tenemos que hacer, pues podríamos utilizar dentro del mismo texto, cuando por ejemplo queremos concatenar cosas de diferentes celdas, pero necesitamos ponerles unos textos fijos allí. Lo podemos hacer de esta manera. La otra forma para hacerlo y más común es concatenar celdas que están en otra parte. ¿Sí? Son celdas haciendo referencia a unas celdas. Escribiríamos igual. Bueno, pongamos aquí el ejemplo. Digamos que tengo el número 2 y tengo el número 1, pero quiero tener estos dos números unidos para construir el número 21. Escribimos entonces igual, hacemos referencia a la primera celda, sea texto o sea número, no podemos ponerlo entre comillas. Escribimos el operador de concatenación y le damos clic a la siguiente celda. Nos queda entonces el número 21 de esta manera. Lo mismo podemos hacer con textos. Si tenemos aquí sur y aquí América, vemos que nos queda la palabra completa donde hicimos referencia. Los operadores de referencia nos permiten combinar rangos de celdas para los cálculos con los siguientes operadores. 2 puntos. Es un operador de rango que genera una referencia a todas las celdas entre dos referencias, estas incluidas. Coma o punto y coma, dependiendo de la configuración en las opciones de Excel con el que se esté trabajando, es un operador de unión que combina varias referencias en una sola. Espacio es un operador de intersección que genera una referencia a las celdas comunes a dos referencias. El símbolo numeral se usa en varios contextos, como parte de un nombre de error, o para indicar que no hay suficiente espacio para representar los datos. En la mayoría de los casos puede ampliar la columna hasta que el contenido se muestre correctamente. También como operador de rango desbordado que se usa para hacer referencia a un rango completo en una fórmula de matriz dinámica. Y finalmente, el símbolo arroba, un operador de referencia que se usa para indicar una intersección implícita en una fórmula. Es de uso de tablas y matrices en un Excel más avanzado. Revisemos los operadores de referencia en Excel. Escribimos aquí unos datos para poder trabajar con los ejemplos. El operador de rango dijimos que es 2 puntos. Para mostrarlo, simplemente vamos a poner aquí las celdas de las cuales queremos ver un rango. Entonces sería, por ejemplo, de B5, el indicador del operador de rango, a B15. Vemos que nos está señalando el rango que le hemos indicado de B5 a B15. En esta forma, pues no es como muy útil poner estas fórmulas así, sino que estos rangos se utilizan, por ejemplo, para trabajar con funciones. Si quiero sumar, en un caso dado, las celdas de B5 a B15, entonces nos serviría para eso. Aquí pues lo dejamos a modo de ejemplo. También puedo señalar el rango y de una vez me queda indicado el operador de rango. El operador de unión, que Excel indica que es una coma o punto y coma. Lo ponemos como punto y coma en este caso. Podemos hacer una operación de suma. Podemos decir suma. Entonces, ¿que nos sume qué? Que nos sume desde el rango B5 al B15. Como estamos hablando de unión y le ponemos punto y coma, al rango de 15 a D15. Entonces, por ejemplo, D15, 2 puntos de 15. Aquí estaríamos utilizando dos operadores de rango y de unión. ¿Qué estamos indicando aquí? Le estamos diciendo que nos sume todas estas celdas, pero que también nos sume esta celda de aquí que está en el rango de 15 a de 15. El operador de intersección, que es el espacio, entonces vamos a poner, por ejemplo, igual B7 a D7. Aquí nos está señalando las celdas que estamos mirando aquí. Espacio C6 a C8. Entonces vemos que ahí nos está mostrando una intersección y va a ubicar la intersección. La intersección debería ser 44. Y numeral dijimos que es para mostrarnos errores o que, por ejemplo, las columnas sobrepasan en tamaño. Entonces podríamos escribir aquí un número. Por ejemplo, digamos que le vamos a poner un número grandísimo para que nos diga que sale un error. En este caso,
vamos a ver un pequeño detalle allí, que nos lo muestra en esta forma porque tenemos el formato general para la celda. Pero si yo lo pongo como formato de número, por ejemplo, allí, entonces él se va a ampliar a la celda. Pero si yo reduzco el tamaño de esto, si tengo la celda así más pequeña, vemos que nos saca un numeral, porque para él eso es, o sea, es para indicarnos que allí hay algo que está desbordándose del tamaño de la columna. También ocurre para este numeral que nos muestra si tenemos un error. Entonces, ¿cómo podría ser un error? Digamos que quiero hacer una operación de suma y tengo por aquí unas letras, perdón, en esta celda. Listo, entonces aquí va a ser una operación de suma que es igual a, por ejemplo, puedo señalar una de estas celdas más el contenido de esta celda. Vemos que no es posible sumar unas letras con un número, entonces debería sacarnos un error. Entonces mire que nos pone el signo numeral como la identificación del error que tenemos allí. El otro operador que se maneja de rango, que decíamos de la parte de intersección implícita, no la vamos a mirar aquí porque esa ya es una parte como avanzada de matrices dinámicas. Es muy importante tener en cuenta la prioridad de los operadores. Como dijimos, Excel calcula la fórmula de izquierda a derecha según el orden específico de cada operador de la fórmula. Si se combinan varios operadores en una única fórmula, Excel ejecutará las operaciones en el orden que se indica en la siguiente tabla. Podemos ver, por ejemplo, que la multiplicación y división tienen prioridad sobre la suma y la resta. Si una fórmula contiene operadores con la misma prioridad, por ejemplo, si contiene un operador de multiplicación y otro de división, Excel evalúa los operadores de izquierda a derecha. Queda claro que hay que tener en cuenta la prioridad de los operadores para que el resultado de las operaciones sea el correcto. En este ejemplo, las operaciones pueden dar resultados diferentes. Ya sabemos que la multiplicación y división tienen prioridad sobre la suma y la resta y que los paréntesis nos permiten cambiar el orden de evaluación. Por lo tanto, en este caso, tendríamos un resultado diferente en una de las operaciones. ¿Sabes en cuál? En el primer caso, se evalúa primero la multiplicación y después la suma. Es decir, 3 por 5 es igual a 15, más 1 es igual a 16. En el segundo caso, al poner el paréntesis en ese lugar, se da prioridad también a la multiplicación, lo cual no modificaría el resultado. Por lo tanto, podría ir o no el paréntesis. A veces se pone para dar mayor claridad a la fórmula. En el tercer caso, cambiamos la prioridad de los operadores, dando prioridad a la suma. Por lo tanto, la primera operación sería 1 más 3 igual a 4. Y ese resultado se multiplica por 5, dando 20. Hagamos las tres fórmulas en Excel. La primera igual a 1 más 3 por 5. Vemos que nos da como resultado 16. La segunda fórmula igual a 1 más, abro paréntesis, 3 por 5, cierro paréntesis, y nos da el mismo resultado de 16. La tercera fórmula, entonces ya tenemos los paréntesis al inicio, abro paréntesis, 1 más 3, cierro paréntesis, por 5, y nos da 20. Excel nos permite evaluar las fórmulas. Veamos, utilicemos esa herramienta para ver cuáles fueron las prioridades de los operadores que utilizó Excel. Nos vamos por fórmulas y tenemos aquí la opción de evaluar la fórmula. Vamos a evaluar esa primera fórmula. Nos muestra que estamos haciendo una operación de 1 más 3 por 5 y nos señala que primero va a ser 3 por 5. O sea que le va a dar prioridad a esa parte. Le decimos evaluar y vemos que hace el resultado de esa operación que le da 15 y le suma 1, que era el que teníamos al lado izquierdo, y nos da pues 16. Vamos a evaluar la siguiente fórmula. Le decimos evaluar fórmula. Igualmente se nos va a evaluar el 3 por 5 porque esa es la prioridad, además porque está el paréntesis allí. Si tuviéramos aquí 3 menos 5, por ejemplo, bueno, pero ahí no habría ningún problema con el más. Que tengamos una división, esa también sería prioridad, entonces siempre estaría la prioridad aquí. Entonces por eso decía que en este caso no hay necesidad de poner paréntesis, pero uno los pone muchas veces para poder tener mayor claridad en las fórmulas y estar más seguro de cómo se van a evaluar. Si le digo evaluar, me hace la misma evaluación de ahora, 15 más 1, 16.
Y en esta, al evaluar la fórmula, vemos que entonces primero nos muestra el 1 más 3. ¿Por qué? Porque allí pusimos el paréntesis, le decimos evaluar. Mire que primero nos hace el resultado de 1 más 3 igual a 4 y allí sí lo multiplica por 5. Entonces ahora le da 4 por 5 igual a 20. Recordemos, las fórmulas inician con el signo igual. Se calculan de izquierda a derecha según la prioridad de los operadores y los paréntesis cambian esas prioridades. En una referencia de celda, en lugar de especificar los valores en una fórmula, podemos indicar la referencia de la celda que contiene el valor que deseamos incluir en el cálculo. De esta manera, Excel puede encontrar los valores o datos que desea que calcule la fórmula. Se hace referencia a datos que se encuentran en distintas áreas de la hoja, que se encuentran en celdas de otras hojas en el mismo libro o hasta en otro libro. Al principio, una referencia de celda siempre es relativa. Una fórmula que contiene una referencia relativa cambia a medida que se copia de una celda a otra de acuerdo con el número de columnas y filas que se desplace, es decir, guarda una relación con la columna y la fila en donde se encuentra. Al momento de copiar una referencia relativa a otra celda, Excel ajustará automáticamente su columna y su fila. Tiene el formato columna-fila. Una referencia absoluta es cuando Excel no la puede ajustar para adaptarse a la fórmula conforme cambia de fila o de columna. La referencia absoluta permanece constante sin importar a dónde se copie la fórmula y se define utilizando el símbolo dólar tanto en la columna como en la fila. Cuando se copia permanece exactamente igual, no cambia aunque las celdas se muevan. Tiene el formato símbolo columna, símbolo fila. Una referencia mixta es una mezcla entre referencias absoluta y relativa. Tiene el formato columna, símbolo, fila o símbolo, columna, fila. De manera simple, una referencia relativa sería: me ubico en esta celda F7 y voy a hacer referencia a la celda B3. Escribo entonces igual y voy a la celda de la cual quiero hacer la referencia, que sería esta. También podría haber escrito B3. Al dar Enter vemos que toma el valor de la celda de la cual hice la referencia. El otro punto de la referencia relativa es cuando yo replico mi celda. Esto lo vamos a ver en el próximo ejemplo, que es replicar. Replico, o sea que quiero como copiar la celda en las demás celdas hacia abajo, pero vemos que ya no me copia la misma celda. ¿Por qué? Porque la referencia relativa aquí es igual a B3, pero cuando ya baja la celda me lo mueve en lugar. Ya sería B4, B5, B6, B7. Por lo tanto, me está haciendo referencia es a estos valores de abajo. Eso sería como trabaja la referencia relativa. Una referencia absoluta es cuando quiero que me quede fija la celda de la cual estoy haciendo referencia. Damos igual. Hago referencia a la misma celda B3 para el ejemplo, pero aquí le doy F4. F4 me pone el signo de dólar o pesos para que me quede fija la celda a la cual estoy haciendo referencia. ¿Qué significa que me quede fija? Demos Enter aquí y replicamos y vemos que siempre me replica el mismo número. ¿Por qué? Porque miremos que aquí me quedó haciendo referencia a B3, aquí a B3, 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 B3. Lo que significa es que no se me va a mover ese valor. En la referencia absoluta también podríamos darle aquí doble clic y cambiamos. ¿Sí? Podemos haberlo escrito a mano en vez de F4. De pronto no tenemos la forma de dar F4, pues podemos hacerlo a mano. Vamos a hacerlo aquí o irnos aquí a la fila de fórmula y también podríamos ahí modificar nuestra celda. En la referencia mixta, hagamos referencia a nuestra celda y le damos F4, pero ya le damos dos veces. La primera vez nos queda con referencia absoluta, la segunda vez ya nos queda una referencia relativa donde nos fija la fila. Si le volvemos a dar F4 nos fija la columna, si le volvemos a dar nos la deja como relativa y si le volvemos a dar nos la deja como absoluta. La vamos a dejar en este momento con la fila fija y la columna que se puede mover. En nuestro ejemplo vemos que es muy sencillo y vamos a ver algo aquí. Nos hace referencia a nuestra celda y replicamos. Al replicar nos dejó fija la fila, pero también vemos que dejó fija la columna, pero no es porque la hayamos dejado fija realmente, sino porque como lo estamos desplazando en columna, pues no hay cambio de columna. Está quedando dentro de la misma columna B.
Pero si lo hacemos hacia la derecha, vemos que nos va a quedar el valor de la celda C3. Vemos que nos cambió la celda C3. ¿Por qué? Porque nos dejó fija la fila, pero ya nos cambió la columna. Ahora veamos si lo hacemos con la referencia, pero que ya nos deje fija la columna. Entonces dejemos aquí fija la columna y le damos Enter. Repliquemos hacia abajo y vemos que aquí sí, como dejamos fija la columna, pero cambia la fila, pues nos va cambiando la fila a 4, 5, 6, 7. Si lo hacemos hacia la derecha, vemos que nos escribe el mismo número. ¿Por qué? Porque nos dejó fija la columna y como lo movimos dentro de la misma fila, pues así la fila se pudiera cambiar, pues no cambia porque estábamos dentro de la misma fila. Pero si lo moviéramos hacia abajo, vemos que aquí sí nos cambiaría la fila como lo vimos aquí a la izquierda. Veamos con un ejemplo práctico cómo se trabaja con las referencias de celda. Ya sabemos que las fórmulas inician con un igual y podemos allí hacer diferentes operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y nos da un resultado. Podemos seguir haciéndolo así, escribiendo todos los datos que requerimos dentro de estas fórmulas, pero resulta que precisamente Excel está para facilitarnos el trabajo y esa no es la manera más fácil y práctica. En este caso, si ponemos todos los datos y todas las cifras que tenemos que trabajar en cada una de las celdas directamente, se nos haría un trabajo muy engorroso. Si por ejemplo tenemos en esas celdas datos de costos, ventas, etcétera, si tuviéramos que cambiar el costo, por ejemplo, digamos que es este aquí, lo tenemos que cambiar por otra cifra, lo tendríamos que hacer en la celda y en todas las celdas donde lo estemos trabajando. Imagínense el trabajo que implica eso. ¿Qué hacemos entonces? Para eso aplicamos las referencias de celda. La idea es que los datos con los cuales necesitamos trabajar se escriben en unas celdas normalmente organizadas en columnas y en otras se escriben las fórmulas y se hace referencia a los datos con los cuales necesitamos hacer las operaciones. Aquí tengo un ejemplo corto con el que podemos aclarar las referencias de celda. Ponemos aquí que ya no lo estamos utilizando. En esta esquina, desde la celda A1 hasta la celda F5, tenemos los datos relacionados con unos vendedores y las ventas que han tenido cada mes. ¿Qué queremos hacer? Queremos calcular las ventas totales que tuvieron en esos 3 meses estos vendedores y calcular una comisión. Una comisión que se calcula con base en un porcentaje de comisión definido que es el mismo 5% para todos. Por eso podemos ponerlo aquí a un lado. Si tuviéramos una comisión diferente para cada uno, pues sería mejor ponerla aquí, aunque también podríamos estar aquí en un cuadro señalándolo. Pero vamos a ver que para organizar de manera semejante a bases de datos, pues es mejor organizar en columnas. Vamos entonces a calcular las ventas totales aquí. Si yo lo fuera a hacer de una manera, digamos, normal, sin tener en cuenta las ayudas de Excel, yo haría entonces que esta celda es igual, voy a hacer algo aquí exagerado, escribir 45, 456 más 33.000 más 78.907, ¿sí? Digamos que, listo, lo escribí bien y me dio el resultado de la venta total. Pero imagínense que yo digité mal las cifras, que cuando lo haga para Luis también me equivoque y después me toca hacerlo para estos. Aquí tengo 4 filas, pero resulta que pues normalmente uno tiene muchísimas filas y muchísimas columnas e imagínense haciendo eso a mano. Pues para hacerlo hacia mano lo haríamos en papel. Precisamente para eso está Excel. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con las referencias de celda. Decimos que estas ventas totales son iguales a este mes, más este mes, más este mes. Podríamos hacerlo también con una función de suma, pero como no la hemos visto aquí, entonces por ahora sería simplemente sumando cada una de las celdas. Nos da este valor. Vemos que lo que hice fue señalar cada una de las celdas con las cuales necesito que se realice la operación de suma. Está referenciado B2, C2 y D2. O sea, B2, C2 y D2. Eso es lo que se llama referencia relativa y es la referencia que tiene por defecto o que maneja por defecto Excel. Ahora, yo podría coger y aquí hacer lo mismo, decir que es igual a esta celda más esta celda más esta celda, pero lo mismo, se me vuelve un trabajo muy engorroso si tengo muchas filas. Lo que puedo hacer es, ayudándome con la referencia relativa,
replicar la celda. ¿Qué es replicar la celda? Me vengo aquí a esta esquina, en la parte inferior derecha, se me convierte en una cruz el mouse y aquí puedo replicar la fórmula que hice aquí arriba. Ella se replica hacia abajo. Como lo tengo con referencia a celda relativa, lo que hace él es, como estamos así trabajándolo en la columna, me va a agregar a la misma columna una fila. Entonces, si aquí tenemos que hacer referencia a la fila B2, aquí hace a la fila 2, perdón, aquí hace referencia a la fila 3, aquí a la 4 y aquí a la 5. Pero vemos que me ha conservado las columnas. Si yo lo hiciera hacia la derecha, se me moverían también las columnas. Si yo replicara esto aquí hacia el lado derecho, se moverían entonces las columnas, no se me movería la fila porque estoy en la misma fila, pero sí se movería la columna porque me estoy moviendo hacia la derecha. Entonces, si yo me muevo hacia abajo, miren que permanezco en la columna, pero me cambia la fila. Y repito, si me muevo hacia la derecha, se me cambia la columna, pero me conserva la fila. Así es que funciona la referencia relativa. Entonces, miren que correctamente me manejo las ventas totales. Ahora, quiero calcular la comisión. La comisión está basada en esta comisión de aquí. ¿Qué significa? Que debo multiplicar las ventas totales por este porcentaje de comisión fijo, o sea, no es que me va a variar en relación con otras celdas, tengo que siempre hacerlo con esta celda de aquí, que es la H3. Entonces, vamos a decir lo mismo utilizando las referencias de celda. La comisión es igual a las ventas totales que quedan como referencia relativa, porque después tiene que ser igual a estas ventas y estas ventas cuando yo lo replique. Entonces, las ventas totales por esta celda, pero esta celda sí no puede conservar referencia relativa, porque si la dejo con referencia relativa me iría cambiando la referencia a la celda. Después me señalaría la misma celda H, la misma columna H, pero con la fila 4, con la fila 5, con la fila 6. Para que esto quede fijo, entonces utilizamos la referencia absoluta. ¿Qué significa? Que esto debe quedar con los signos de pesos. Le damos F4 e inmediatamente nos lo marca. Bueno, yo le digo signos de pesos, puede llamarse también signos de dólar. Ya no lo marca. También lo puedo hacer por escrito. Si yo le doy clic aquí, puedo quitarlo y volverle a escribir este signo. Aquí esto es referencia absoluta porque me está marcando el símbolo para ambas, para la columna y la fila. Entonces me queda calculada la comisión de Pedro. Y si yo replico acá, recordemos que me voy con el mouse a la esquina inferior derecha y se me convierte en una cruz y replico. Y vemos que lo hizo correctamente. Aquí vemos que nos queda con numeral, pues porque no cupo en la columna, la movemos un poquito. O también podemos hacerle así y nos la organiza bien. Vemos que aquí, miremos que aquí la fórmula es E2 por H3 fijo. Aquí ya es E3, o sea, porque está manejando la referencia relativa, pero sigue multiplicando por H3, lo mismo que en las otras. Esa es la forma de manejar las referencias relativas y las referencias absolutas. Hagamos el ejemplo si no marcáramos esta comisión con referencia absoluta. Entonces le digo que aquí es igual a las ventas totales por esta comisión. Ya se me olvidó ponerle la referencia absoluta y replico. Al replicar veo que aquí ya me aparece un problema. ¿Por qué? Porque resulta que ya me multiplicó la celda pero por H4, que ya es esta celda, y la siguiente por H5 y la siguiente por H6 porque funcionó como una referencia relativa. Entonces esto no nos serviría para calcular la comisión. La referencia mixta es el uso de una referencia absoluta y relativa. Puede ser una en la columna y otra en la fila. O sea, puede ser que por ejemplo, que una fila quede con absoluto y otra fila que quede con relativa. Entonces, digamos, ahora vamos a hacer este mismo ejemplo, que vamos a decir que es igual a estas ventas totales por la comisión. Le hacemos F4. Si le volvemos a hacer F4, nos quita una referencia. Si necesitamos la fila, pues no quedaría con la fila. Si le volvemos a hacer, nos quedaría haciendo referencia absoluta a la columna, y si volvemos a hacerle queda como referencia relativa. Lo necesitamos en una sola columna, entonces digamos que yo lo quiero, no, pues le voy a hacer, o me equivoqué, le hice referencia a la fila
pero no a la columna. Esa sería una referencia mixta. La referencia mixta es de menor uso. Eso es básicamente cuando necesitamos, por ejemplo, que al replicarlo hacia la izquierda y hacia la derecha, una misma celda, nos funcionen las operaciones de manera correcta. Pero normalmente se utilizan básicamente las referencias relativas y las referencias absolutas. Entonces voy a replicar aquí, vamos a ver si funciona. A veces puede funcionar si no me afecta una columna. Entonces miren, aquí me funcionó. ¿Por qué? Porque aquí me queda con H3, aquí cuando baja también me queda H3 y aquí también. ¿Por qué? Porque conservó, al desplazarme hacia abajo por una columna, me conserva la columna y yo le dije que la fila es la 3. Ahora cambiémoslo. Digamos que no es en la 3, sino aquí lo estoy haciendo a mano para que lo veamos, pero recuerden que puedo hacerlo con F4. Vamos a ver aquí qué sucede. Aquí yo le estoy diciendo que me deje fija la columna H, pero que se mueve la fila. Entonces replicamos y miren que aquí ya me aparece error. ¿Por qué? Porque aquí ya me quedo con la fila 4, H4, y aquí me quedó H5. Por lo tanto, me daría un error en el cálculo de la comisión. Una función es una fórmula predeterminada de Excel que sirve para simplificar operaciones. Existen varias categorías de funciones dependiendo de lo que se requiera. Entre las más usadas están las financieras, matemáticas y estadísticas. En una función se escribe primero el nombre de la función y después entre paréntesis los componentes separados por punto y coma. La cantidad de elementos dentro de la función depende de la función utilizada y de los cálculos a realizar. Por ejemplo, igual promedio B1, B4, B5 es el promedio de esas tres celdas, pero si ponemos B1 y B2 sería el promedio de esas dos celdas. Para las funciones, tomemos el mismo ejemplo que hicimos ahora en relación con las referencias de celda. Habíamos calculado las ventas totales sumando cada una de las celdas, pero digamos que tenemos muchas más celdas para sumar, pues sería algo muy engorroso de hacer. Hacemos entonces la función suma igual suma, abrimos acá, vemos que él nos dio una guía para la suma, también podríamos abrir la fórmula acá, pero bueno, eso no corresponde con este video hacer esa explicación. Por ahora lo vamos a manejar de una manera más práctica. Igual suma y señalamos las celdas que necesitamos sumar. Vemos que nos pone también un operador de referencia para señalar el rango. Cerramos, o si no cerramos igual, cuando le doy el enter, pues él cierra la fórmula. Y listo, me hace el valor de la venta total. Replico, dijimos que podemos replicar poniendo el mouse en la esquina inferior derecha y lo deslizamos y podemos ver que ya nos hizo la función suma y utilizó la referencia relativa. Mire que aquí está B2 a D2, aquí está B3 a D3, B4 a D4 y B5 a D5, o sea que lo hizo correctamente. Esto nos permitiría entonces poder extendernos si de pronto tenemos una mayor cantidad de datos aquí. Y aquí pues ya nuestra comisión igual queda calculada con la celda que está aquí. Quiero mostrarles aquí una ayuda que Excel nos brinda para hacer unos cálculos rápidos sin necesidad de escribir. Si yo señalo por ejemplo aquí las ventas de Pedro de estos 3 meses, en la parte inferior Excel me muestra el promedio de los valores de esas celdas, el recuento de celdas que tienen datos y la suma de esas celdas. Aquí vemos que nos da 157,363, que es lo mismo que tenemos aquí. Mientras señalemos rangos y rangos con valores, Excel nos seguirá mostrando, o sea que aquí podríamos tener el valor de las ventas totales. Obviamente este es un ejemplo sencillo y en la realidad deberíamos tener aquí los totales de los meses, el total de ventas, el total de la comisión. Pero bueno, este es un ejemplo simplemente para conocer algunos conceptos. También les quiero mostrar aquí que para replicar podríamos hacerlo también de otra manera, ya que tenemos celdas adyacentes, o sea que Excel sabe que queremos replicar hasta el nivel de esas celdas. Yo podría ubicarme aquí, también llegar aquí a la esquina inferior derecha para que me quede la crucecita y ahí le doy doble clic y Excel inmediatamente me va a replicar las celdas de acuerdo con el número de celdas que tiene al lado. Podríamos insertar aquí otra función, por ejemplo para obtener el promedio de estos 3 meses. Quedaría mejor ponerlo aquí antes de las ventas totales. Entonces podríamos insertarle aquí una columna. Aquí vamos aprendiendo algunas cositas. Le doy clic
en la columna E, clic derecho y le digo insertar. Vemos que ahí me abre un espacio, me corre las columnas y me inserta una columna. También podemos ver que aquí pues no se afecta el cálculo que había hecho ni el cálculo que había hecho aquí. O sea, Excel lo mueve de manera correcta. Aquí digamos que vamos a poner el promedio. Sería igual, como siempre, como toda fórmula. Comencemos, como yo sé cómo se llama la función, entonces le pongo promedio. Igual podría buscarla aquí, podría mirar aquí como es el ejemplo, como decíamos ahora. Entonces promedio, abro paréntesis y miren que acá me dice que puedo poner un número, punto y coma, el otro número. Yo podría decirle este número, esta celda, perdón, punto y coma, la siguiente celda, punto y coma, la siguiente celda. Pero aquí podemos hacer algo más práctico. Como están ubicadas de forma continua, podemos marcar un rango. Entonces yo puedo más bien decirle, así como hicimos con la suma, le marco el rango de B2 a D2 y ahí ya tengo calculado el promedio. Lo mismo que hicimos ahorita, replicamos. Y nos queda entonces el promedio de estos 3 meses, el promedio de ventas de estos 3 meses para todos nuestros vendedores. Espero que al llegar a este punto tengas una mayor claridad acerca de la utilidad de Excel. Ahora, ¿quieres repasar lo aprendido? Ve y busca el enlace a Kahoot en la descripción. Puedes practicar de forma entretenida. ¿Qué esperas? Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te agradezco dar me gusta y suscribirte. Y si quieres comentar, también. ¡Hasta la próxima!